Quizás no lo sepas, pero en este momento está ocurriendo en Hollywood una huelga de actores, lo cual no se había visto en décadas, y dicha huelga se unió a la que ya se llevaba a cabo por parte de guionistas desde hace semanas, lo cual todo esto significa que la industria del cine y la televisión se ha detenido. Varias películas que se estaban filmando sin contar con un guión debido a la huelga, ahora se han detenido debido a la huelga de los actores. Pero, ¿por qué está ocurriendo esta huelga y qué tiene que ver con Pedro Infante? Te prometo que todo este video va a valer la pena, así que quédate hasta el final para que puedas conocer cómo está de podrido, si queremos verlo así, el mundo del entretenimiento. Y no existe mejor ejemplo para entender el porqué de esta huelga actual que el siguiente caso que se ha hecho tendencia. El nombre de este actor es David J. Fielding y se hizo mundialmente famoso por interpretar en 1993 al personaje de Zordon en la serie de televisión Power Rangers. Todo bien, solo que incluso yo, que fui fan de la serie, desconocía que este actor solamente fue contratado durante un día de filmación, donde él ante la cámara interpretó a su personaje diciendo varias frases y realizando expresiones faciales de todo tipo, y eso fue todo. Al final del día, solamente le pagaron la cantidad de $150. Nada mal por unas horas de trabajo. Nunca más volvieron a llamarlo, ya que con lo que habían filmado fue suficiente para usar ese material durante el resto de toda la serie sin problemas. Los productores obtuvieron como ganancias por esta serie $1,000 millones solamente el primer año. Zordon era un personaje sumamente importante en la serie que aparecía en cada episodio sin falta, pero el actor que lo interpretó, como dije, solo fue contratado durante un día a cambio de $150. Entonces, ponte en el lugar de él e imagina que unas personas están haciendo miles de millones de dólares con tu imagen y tu voz, mientras que a ti solo te dieron $150 sin derecho a nada más. Claro, firmaste un contrato y te dijeron que $150 por unas horas de trabajo era un pago justo, así que accediste. Pues esto es en esencia lo que está peleando más de 50,000 actores de Hollywood, uniéndose a los guionistas quienes defienden que sin ellos Hollywood no existiría, pues mientras los productores hacen miles de millones de dólares al año, a ellos no se les paga lo justo, o incluso no se les paga ni por aquellos trabajos que después de años siguen generando ganancias. Y algo siniestro es que con el uso de la inteligencia artificial, ahora se podría usar la imagen, por ejemplo, de un actor fallecido como Pedro Infante, sin pagarle obviamente nada a él, o incluso usar la imagen de un actor vivo como Tom Cruise sin pagarle nada, ya que en realidad él no filmó nada. Con inteligencia artificial se creó una escena. Bien, una vez sabiendo esto, lo creas o no, Pedro Infante fue un caso exactamente igual de cómo otros hicieron y siguen haciendo en este momento mucho dinero sin que a él en su momento se le pagara lo justo. Como seguramente sabes, Pedro Infante fue en su mejor momento el artista que más ventas generaba. Ningún otro cantante podía vencerlo. Pedro Infante era garantía de altas ventas. La disquera que se encargaba de forma exclusiva de grabarlo era la disquera Peerless, la cual fue la única que en un inicio confió en aquel joven desconocido de Sinaloa que ya había sido rechazado por la disquera RCA Victor, donde le dijeron en su cara que se regresara a su pueblo a seguir de carpintero, porque para la cantada no servía. En Peerless creyeron en Pedro Infante, y una vez que a Pedro le empezó a ir bien, otras disqueras, incluyendo a RCA Victor, intentaron llevarse con ellos a Pedro para que grabara sus canciones de forma exclusiva con ellos. Pero Pedro, como gratitud, fue fiel a Peerless hasta su último día de vida.
Sin embargo, Pedro no sabía cobrar. Cuando Pedro comenzó a generar ganancias importantes para Peerless, al momento de cobrar, a Pedro le hablaban de regalías que conforme a derecho se le pagarían más adelante, pero también le hablaban de impuestos, deducciones y otros conceptos que a Pedro le dieron dolor de cabeza al no comprender nada. Así que Pedro les dijo: a mí nada más páguenme por grabar y ustedes háganse bolas con lo demás. En otras palabras, Pedro estaba conforme con recibir un solo pago sin derecho a regalías, ni a todas esas cosas que él no podía comprender. Así que Peerless accedió. Tiempo después, Pedro adquirió un representante artístico, el controversial Antonio Matuk, de quien hemos hablado recientemente en el canal por ser recordado como la persona que se quedó con toda la fortuna de Pedro cuando él murió en 1957. Por si quieres pasar a ver este video, te lo dejamos en los comentarios. Una vez que Pedro fue representado por Matuk, su representante negociaba por él los costos por grabar en Peerless, aumentando cada vez más la cantidad que Pedro recibiría. Claro, sin derecho a regalías ni nada por el estilo. En lo personal, me sorprende que siendo un hombre de negocios, Antonio Matuk no arreglara esta situación para Pedro, llevarlo a una modalidad donde él, además del pago por la grabación, recibiera regalías como los demás artistas. Pienso que tampoco quería quebrarse la cabeza, prefiriendo optar por la opción de cobrar cada vez más para su representado. El modelo de negocio de Pedro se basó en que todo trabajo realizado tanto en las películas que filmó como en las canciones que grabó recibiría un solo y único pago sin derecho a nada más. Nuevamente me sorprende en lo personal que Antonio Matuk no advirtiera a Pedro de lo arriesgado que era esta modalidad, ya que, en caso de que Pedro falleciera, su familia no recibiría regalías, aunado a que, en vida, Pedro nunca se tomó la molestia de redactar un testamento, y por si fuera peor la cosa, Pedro nunca supo cuánto dinero tenía. La única persona que sabía la cantidad exacta era su representante. Entonces, en vida de Pedro, tanto su disquera como las películas que filmó usaban su imagen y voz para seguir generando ganancias sin ponerlo al tanto a él, pues Pedro había firmado un contrato, tal como sucede en la actualidad con todos los que se fueron a la huelga. Lamentablemente, cuando Pedro murió en 1957, como no dejó testamento y sus trabajos se basaban en un solo y único pago, y como ni Pedro sabía cuánto dinero tenía y todo se lo guardaba y manejaba su representante, a su familia le quitaron todo, como ya lo viste en el video que te compartí. Peerless siguió durante décadas sacando discos con los éxitos de Pedro Infante, usando su voz e imagen para generar grandes ganancias sin que a su familia le tocara nada. Lo mismo con sus películas. Actualmente, con la inteligencia artificial, poco a poco he podido encontrar en YouTube varios videos donde podemos escuchar la voz de Pedro Infante cantando canciones que él jamás grabó. Por ejemplo, cantando canciones de esta época. El futuro es incierto en cuanto al uso de la inteligencia artificial, pues así como muchas personas se están quedando sin trabajo al ser reemplazados por robots a los cuales no hay que pagarles un sueldo, utilidades ni darles de comer, los artistas también están en riesgo a quedarse sin trabajo, y este es parte del temor que los guionistas y actores están manifestando, pues incluso es posible que en algún punto una inteligencia artificial pueda crearse un canal de YouTube, por ejemplo, dedicado a las historias del cine mexicano, y narrarnos sus videos con una voz generada por un ordenador. Y ahora que he tomado el control de este canal mientras el administrador de él está siendo amablemente sometido por androides que gobernarán al mundo por medio de tu teléfono celular sin que lo notes, agradezco a los 3 primeros suscriptores que han apoyado al canal por medio de sus donaciones realizadas por medio del botón gracias, el cual puedes encontrar debajo del título de este vídeo. Si te gustaría apoyarnos con cualquier monto,
Tu aporte será de mucha utilidad para poder seguir creando contenido para ti con la mejor calidad, y claro, sin voces generadas por inteligencia artificial. Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.